Día 133, lección 14, Evangelio de San Mateo. Segundo, contexto histórico y quién es el autor. El Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios de la Sagrada Biblia. Es el primer libro en orden cronológico presentado en el Nuevo Testamento. Mateo fue uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo en todo su ministerio público en la tierra. Este es el primero de los 3 evangelios llamados sinópticos. Es claro que este evangelio fue escrito en una fecha relativamente temprana, previa a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Algunos eruditos han propuesto una fecha tan temprana como el año 50 después de Cristo. El sabor judío del Evangelio según Mateo es impresionante. Esto es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham. En contraste, Lucas, buscando mostrar a Cristo como el Redentor de la humanidad, regresa hasta Adán. El propósito de Mateo es en cierta manera más estrecho. Es demostrar que Cristo es el Rey y el Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. La probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía es evidente aún más por varios hechos. Mateo normalmente cita las costumbres judías sin explicarlas, en contraste a los otros evangelios, en Marcos capítulo 7 versículo 3 o en Juan capítulo 19 versículo 40. Constantemente se refiere a Cristo como el Hijo de David. Leer Mateo capítulo 1 versículo 1, capítulo 9 versículo 27, capítulo 12 versículo 23, capítulo 15 versículo 22, capítulo 20 versículo 30, capítulo 21 versículo 9 y 15, capítulo 22 versículo 42 y 45. Mateo llega a proteger sensibilidades judías con respecto al nombre de Dios, refiriéndose a el reino de los cielos, donde los otros evangelistas hablan de el reino de Dios. Todos los temas principales del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel. El uso de Mateo del griego puede sugerir que estaba escribiendo como un judío palestino a judíos helenistas en otros lugares. Él escribió como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que describió, dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. Su propósito es claro, es demostrar que Jesús es el Mesías de la nación judía, el esperado por mucho tiempo. Su gran cantidad de citas del Antiguo Testamento está específicamente diseñada para mostrar la unión entre el Mesías de la promesa y el Cristo de la historia. Este propósito nunca está fuera de enfoque para Mateo, y él llega a incluir muchos detalles incidentales de las profecías del Antiguo Testamento, como pruebas de las declaraciones mesiánicas de Jesús. Leer Mateo capítulo 2 versículo 17, capítulo 4 versículos del 13 al 15, capítulo 13 versículo 35, capítulo 21 versículos 4 y 5 y capítulo 27 versículo 9 y 10. Mostrando a oyentes judíos por medio de las Escrituras de que Jesús es el Mesías
el Rey anunciado desde la antigüedad. Jesús lo demostró en su vida y en sus hechos. Y Mateo tiene a los judíos en su mente. Es un libro escrito artísticamente y prueba ser consciente con los otros 3 evangelios de la Biblia, Marcos, Lucas y Juan, en lo referente a los eventos históricos que ocurrieron durante la vida de Jesús en la tierra. Con 28 capítulos, es el más largo evangelio de los 4. Mateo, cuyo nombre significa regalo del Señor, fue un cobrador de impuestos que dejó su trabajo para seguir a Jesús. Leer Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Mateo, también llamado Leví, nos cuenta de manera típica, contundente y práctica cómo primero conoció a Jesús. Leer Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. En Marcos capítulo 2, versículo 14 al 17. Y Lucas en el capítulo 5, versículo 27 al 31. Al ser un cobrador de impuestos judío, pareciera haber sido bastante acomodado, siendo capaz de realizar una gran cena para Jesús. Sus compañeros quizás lo vieron como un despreciable colaborador romano. Seguramente existieron momentos de tensión en la dinámica del grupo, cuando él y Simón, el celote, comenzaron a dialogar, dado que pertenecían a extremos opuestos del espectro político. Podemos decir que este evangelio fue escrito primeramente a lectores judíos, a fin de aportar pruebas irrefutables de que el largamente esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. Este evangelio fue escrito posiblemente en Antioquía, usando el género literario de la narración prosaica. Llamado a menudo el Evangelio del Reino, Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, al citar frecuentemente el Antiguo Testamento. Enfatizando las profecías cumplidas en la vida de Jesús y en él mismo, como prueba indudable de que él es el Mesías, el Rey esperado, y que el Antiguo Testamento ya estaba anunciado acerca de él. Mateo, siendo judío, era persona apropiada, y él entendía más la necesidad de este hecho. Se nota que el autor era una persona bien educada, que arregló sus materiales atendiendo más a los temas que al estricto orden cronológico. Su propósito era probar especialmente a los judíos que Jesús es el Mesías. Por eso comienza su evangelio llamándole Hijo de David y dando su genealogía. Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Es el único evangelista que relata la historia de los magos de Oriente, que vinieron preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Mateo capítulo 2, versículo 2. Luego apoya todas sus narraciones y todos sus argumentos con un repetido de escrituras del Antiguo Testamento, siempre señalando a Cristo y hablando del reino. Esta palabra la utiliza unas 54 veces. Reino de Dios, reino de los cielos, el reino, etc. Mateo fue uno de los cobradores de impuestos a quien Jesús salvó. Recordemos que cuando Jesús lo llamó, Mateo inmediatamente dejó su puesto donde recaudaba impuestos y siguió al Señor. Leer Mateo capítulo 9, versículo 9. Dejó tras de sí la fuente de su riqueza.
Dejó su posición de seguridad y comodidad para viajar. Pasar dificultades y eventualmente enfrentar el martirio, dejó su antigua vida por una nueva vida con Jesús. Después de la ascensión del Señor, Mateo predicó varios años en Judea y en países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión escribe su evangelio, siendo el primero de los 4, tal como lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis, el cual es citado en la historia eclesiástica por Eusebio. Mateo ordenó las palabras del Señor en lengua hebrea, y cada uno las interpretó luego como pudo. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. Según varias fuentes apócrifas que no siempre coinciden en todos los detalles, luego de predicar en Judea, fue a predicar entre los partos y los persas, pero sobre todo en Etiopía, donde venció a 2 magos que se hacían adorar como dioses y a los dragones que lo acompañaban. Después resucitó a la hija del rey Egipo, o Egesipo. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Fue muerto a filo de espada cuando estaba orando al pie del altar después de la misa, lo cual le vale otro de los atributos de su iconografía, la espada, que a veces se cambia por una hacha.